un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama Bienvenidos a la Siberia del Crimen. Durante muchos años, con un par de amigos, teníamos un dicho asociado a una película de los 90. El dicho era: esa ropa que tienes puesta o ese lugar en esa foto es muy Fargo. Esa parca tuya es muy Fargo. El señor de esa caja en ese restaurante es muy Fargo. Esa historia que salió ayer en las noticias es muy Fargo. La película de los hermanos Coen cumple esta semana 30 años de su estreno. Es, como otras obras de su filmografía, una historia de crimen, y es curioso, considerando el prestigio y el respeto que tiene hoy día, recordar que Fargo no era para nada la prioridad en esos años en la vida de sus directores. Ethan y Joel, nacidos en la década del 50 en un pueblo de Minnesota, tenían otros planes entre manos. Pero luego de 3 películas de alto costo y baja recaudación, siendo estas De Paseo con la Muerte, Barton Fink y Hot Sucker Proxy, los Coen se veían en una encrucijada. Los grandes estudios los querían, los críticos los adoraban, pero la taquilla les estaba haciendo esquiva. Y si no conseguían demostrar de forma rápida y eficiente que podían gastar poco dinero y generar entradas, corrían el riesgo de irse al cajón de los recuerdos, o peor aún, corrían el riesgo de convertirse en directores de televisión, que en esa época era el purgatorio al que caían los cineastas en desgracia. La solución que los Coen se sacaron de la manga sedujo a todo el mundo. Era una comedia ambientada en Los Ángeles, glamorosa, con mucho humor visual, muchas referencias a la cultura californiana, con mucha droga y mucha cita musical. Era la historia de un tipo llamado Lebowski, a quien contrataban para encontrar a una mujer secuestrada. ¿Era una alfombra de valor? Era una... Sí, tío, de verdad, daba ambiente a la El habitación. gran Lebowski era un proyecto soñado para salir del letargo. Había un problema. Eso sí, el actor comprometido, Jeff Bridges, tenía que hacer otra película antes. Esperarlo significaba quedarse en pausa por 2 años. Los Coen cambiaron de estrategia y le dijeron al estudio: bueno, tenemos otra idea. Es una historia de crimen basada en hechos reales, ambientada en Minnesota en 1987. Enséñame su permiso y la documentación, por favor. Claro. No tiene sexo, no tiene drogas, no tiene playas californianas, ni rock and roll. El estudio les dio luz verde, pero también les dijo: tiene que costar menos de $7 millones. Según Todd Melby, autor del libro definitivo sobre el rodaje de Fargo, el guión que los Coen entregaron al estudio para aprobación era muy similar a la película final, excepto por un detalle: el personaje de Mike Yanagita. ¿Lo recuerdan? Es el ex compañero de la policía Marge Gunderson, ese hombre extraño que intenta seducirla antes de romper a llorar en plena cita. Oh, yeah. A couple of years now. Esa escena no existe en el guión original. Ya vamos a volver a este punto. La producción se puso en marcha. Había que encontrar actores y actrices, había que elegir locaciones. Fargo, como sabe todo cinéfilo que se preside tal, no sucede en Fargo. La localidad de ese nombre aparece solo al principio, en la escena del bar, donde Jerry Lundegaard conoce a los 2 hombres que van a secuestrar a su mujer. La gran mayoría de la historia transcurre en 2 lugares. Uno es Minneapolis, donde vive Jerry Lundegaard, interpretado por William H. Macy, y el otro es un pueblito llamado Brainerd, donde vive y trabaja la jefa de policía Marge Gunderson, interpretada por Frances McDormand. Janet Maslin said that the title is about seeing how far the Coens can go. Fargo es más bien una idea, una sensación, algo evocado que puede aludir a un mundo de misterio y noche, o como escribió el propio Ethan Coen en un prólogo, la palabra Fargo nos evocaba el paisaje abstracto de nuestra infancia.
una tundra desolada y barrida por el viento, que simulaba ser una especie de Siberia, pero con automotoras y restaurantes de comida rápida. Una explicación más prosaica del título se la dio Joel Cohen al actor William H. Macy cuando éste le preguntó por qué la película se llamaba Fargo si había una sola escena ambientada en Fargo. Joel Cohen le dijo: ¿quién querría ir a ver una película llamada Brainerd? Un montón de cosas pueden pasar en medio de la nada, la historia no contada de Fargo. Ese es el título del libro sobre las bambalinas del rodaje que escribió este señor llamado Todd Melby, quien no solo era un fan histórico del filme, sino además era un hombre nacido y criado en Minnesota. Melby entrevistó para su libro a casi todo el mundo, incluyendo al actor William H. Macy, que interpreta a Lundegaard en la película y que se avino a escribir el prólogo del libro de Melby. En ese prólogo, Macy cuenta varias cosas. Una de ellas, la más impactante, es que cuando le telefonearon para decirle que había obtenido el papel, estaba solo en una cabaña, y su reacción fue salir al exterior y gritar durante varios minutos. Otra cosa que cuenta es que los hermanos Cohen apenas le dieron instrucciones durante el rodaje, excepto una, que jamás olvidara golpear las botas contra el suelo antes de entrar a un lugar techado. Did you audition? 3 times. Y otro gran detalle, uno que le cuenta a Melby ya en el transcurso del libro, es que Macy estaba tan ansioso y tan convencido de ser el actor indicado que en un momento, luego de haber audicionado ya un par de veces para los Cohen, decidió tomar un avión a Nueva York y visitarlos, así de sorpresa. Y su frase de entrada fue: vine porque me da miedo que cometan un gran error y escojan a otro tipo para hacer este papel. También le dijo a uno de los hermanos: si no me dan este papel, mataré a tu perro. Por suerte, al otro tipo le hizo gracia. Macy no lo sabía en ese momento, pero a esas alturas los Cohen se debatían entre dos candidatos para el rol de Jerry Lundegaard. Uno era, obvio, William H. Macy. El otro era un actor que no conocía a casi nadie fuera de Minnesota. Se llamaba Bill Choppert, y su carrera se reducía a muchos papeles en teatro y a una comedia romántica de 1982 filmada y ambientada en Minnesota titulada Avisos Personales. Choppert tenía mucha menos experiencia que William H. Macy, pero era de Minnesota, conocía a la gente, dominaba a la perfección los acentos locales y tenía el aspecto exacto que los Cohen imaginaban para el personaje. Entonces, ¿por qué Macy terminó siendo Jerry Lundegaard? Ya vamos a volver a esto, al final. Por otro lado, a fines de los 80, el cineasta sueco Ingmar Bergman, que además era un reputado director teatral, llevó a Nueva York su montaje de Hamlet. El actor que interpretaba al príncipe de Dinamarca en ese montaje era un entonces desconocido Peter Stormare. Los Cohen se enamoraron de él y querían trabajar con él. Stormare no estaba convencido. Le ofrecieron roles, dijo que no, etcétera, etcétera. Pasaron los años, llegó la hora de armar el casting de Fargo y le ofrecieron con gran pompa el rol de Geir Grimsrud, el compañero criminal de Buscemi. Es un papel muy importante en la historia, les dijeron los Cohen. Stormare leyó el guión y no entendió nada. ¿Dónde está el papel que dicen ellos? Casi no tiene líneas. Este tipo apenas habla. Stormare estuvo a punto de rechazar a los Cohen, de nuevo, pero le intrigaba el mundo de la película y además admiraba los trabajos previos de los hermanos. Contra su instinto, aceptó el rol y Fargo terminó siendo su puerta de entrada al cine de Hollywood. Otra historia interesante es la de Steve Reeves, quien interpreta al mecánico Shep Proudfoot, el hombre que pone en contacto a Jerry Lundegaard con el mundo criminal. Reeves era un actor de origen indígena, nacido y criado en una reservación en Montana. Había aparecido en Danza con Lobos, en The Doors y en la biopic del jefe guerrero Jerónimo. Era un actor experimentado desde ese punto de vista y los Cohen estuvieron felices de castearlo para el rol de Proudfoot. Pero a la hora de filmar, descubrieron que su voz no era suficientemente profunda ni ruda como para transmitir la amenaza del personaje, en particular en la escena en la que le da una paliza a Steve Buscemi. La solución de los Cohen, que se mantuvo en reserva por varios años, fue pedirle a otro actor, un actor caucásico, para que doblara a Steve Reeves. Y el elegido fue un compañero de casting llamado Bruce Bond. Bruce Bond interpreta al oficial Lou, el policía delgado y narigón que se queda parado con un café en la mano en la carretera mientras su jefa embarazada investiga el lugar del crimen. Y esto nos lleva
a Frances McDormand. Casada con Joel Cohen desde 1984, McDormand había protagonizado Simplemente Sangre, el primer filme de los hermanos. Luego apareció en roles secundarios en Educando Arizona y De Paseo con la Muerte, pero su carrera en general había avanzado lejos de la órbita de los Cohen. Hasta que llega el año 1996 y llega la urgencia para los Cohen de hacer una película económica, rápida y atractiva que les quite de encima el aura de autores de culto. Y le ofrecen a Frances McDormand el rol de Marge Gunderson, esta policía embarazada de modales bonachones y aspecto inofensivo. En un principio, ella no entiende el papel. No se identifica con el personaje, no se siente capaz de interpretarla y no comprende por qué esta mujer que vive una existencia anodina en Brainerd es la protagonista del filme. Los Cohen la convencen. McDormand se adentra en el personaje. Estudia el acento de Minnesota, que es una de las cosas que obsesionan a los hermanos. Y, lo más interesante de todo, se junta con una policía embarazada de la zona que le enseña distintos aspectos del trabajo administrativo y también la entrena en cómo sostener y cargar un arma. Esta policía le menciona, además, que cada vez que le toca a ella disparar su arma, su guagua la patea en el vientre. No hay manera de que ese dato, perturbador y alucinante, se muestre en pantalla, pero Frances McDormand lo memoriza y 25 años después se lo cuenta a Todd Melby para su libro. Marge Gunderson se ha vuelto con los años uno de los personajes icónicos del universo Cohen y una de las heroínas más queridas del cine de los 90. Pero Ethan Cohen, por supuesto, tiene una opinión diferente al resto. Según él, siempre vio a Marge como una especie de villana. Y tanto a él como a su hermano les sorprendió la buena recepción que el personaje tuvo con el público. Al respecto dijo: hay cosas admirables en ella, pero está tan segura de sí misma que llega a ser inquietante. No es un personaje capaz de dudar o tener cierta introspección. Yo me identifico mucho más con el personaje de Steve Buscemi, que me parece la clásica persona cuerda que cae en una tierra de locos. Esa idea de la Minnesota de los Cohen como un lugar extraño, cubierto de nieve y donde abundan las personas desequilibradas, tiene al final su expresión definitiva en el personaje de Mike Yanagita. Como decíamos antes, Yanagita no aparece en la primera versión terminada del guión. El propio William H. Macy se preguntaba durante el rodaje cómo encajaba en toda la intriga esas dos escenas que implicaban al ex compañero de colegio de Marge. Yanagita aparece de la nada, a través de una llamada telefónica a la casa de los Gunderson. Marge y él tienen una cita en un bar, donde el hombre le cuenta a la protagonista que estuvo casado y que su mujer murió de leucemia. Linda had leukemia, you know. Estoy tan solo, le dice de pronto, y se pone a llorar. ¿Qué es lo que está buscando este tipo? En apariencia, sexo. O tal vez contacto, conexión con otro ser humano, la misma conexión que Marge lamenta que el mundo esté perdiendo en su monólogo final en el auto con el detenido. Mike Yanagita no quiere dinero, como la mayoría de los personajes de Fargo. Es una de las figuras más amables que encuentra Marge en la historia y al mismo tiempo es uno de los hombres más inquietantes. Porque los demás criminales son violentos, incluso psicopáticos, pero Mike Yanagita viene de otra dimensión de este universo. Y así lo averigua la protagonista un par de escenas después, cuando una vieja amiga le advierte, por teléfono, que Yanagita es un mentiroso, que nunca se casó con la mujer que mencionó en el bar, que de hecho la terminó acosando, y que ella tuvo que pedir una orden de restricción en su contra. Marge solo tiene un punto ciego en su figura como policía astuta y observadora, y ese punto es su interés por Yanagita. Cuando se descubre engañada, cuando se entera que el tipo es un mitómano y un acosador, pierde algo. Ese algo puede ser una pequeña esperanza de vivir un romance secreto, o puede ser el último rastro de ingenuidad pueblerina que le quedaba. Como sea, es un momento muy Fargo. Y lo siguiente que la vemos hacer es regresar a la venta de autos donde trabaja Jerry Lundegaard para exigir las respuestas que no ha obtenido. Desde ese punto en adelante, Marge es más que una policía. Es una fuerza de la naturaleza y no hay hombre capaz de oponerse a ella. Noah Hawley, que es el creador y guionista de la serie Fargo, inspirada en la película, opinaba que Mike Yanagita era la clave de toda la narrativa de la historia. La anécdota Yanagita, el hombre que inventa a una esposa muerta, que en verdad es la mujer que la acosaba, eleva la película sobre el material de género.
Esto no es un simple thriller criminal. Esto no se trata de la lucha entre delincuentes y policías. Esta es una fábula mayor, acerca de un universo donde eventos absurdos, azarosos o violentos, ocurren en el mismo lugar y a veces al mismo tiempo. La clave de la conexión Yanagita-Fargo, según Hawley, es la idea de esto es demasiado extraño para ser mentira. A nadie se le ocurriría una historia así de enrevesada. Una policía embarazada investiga un crimen de 3 personas muertas en mitad de la nada. En el camino muere más gente. A un tipo incluso lo meten a una máquina chipeadora de madera. Y más encima, hay un momento donde la policía se tomó un trago con un ex compañero que resultó ser también un mentiroso y un delincuente. Es todo demasiado extraño. La ficción, la mentira, es siempre ordenada y coherente porque viene de una voluntad creadora. La realidad, en cambio, es caótica. Por eso es tan terrible. Mike Yanagita le otorga a Fargo esa pátina de realidad. De ahí que sea mucho más que una simple historia de crimen. Más bien luce como un viaje a un mundo paralelo que jamás querríamos visitar. Rick Heinrich, el famoso diseñador y director de arte de películas como El joven manos de tijera y Sleepy Hollow, fue el responsable de la decoración en Fargo. Y su trabajo a ratos, como contó, era muy frustrante. Le mostraba a los Coen un callejón o una oficina que pensaba que podían servir para una escena. La respuesta de vuelta casi siempre era: es demasiado bonito, tiene demasiado color, parece demasiado vivo. Heinrich tuvo que aprender que la Minnesota que los hermanos tenían en la cabeza era más un lugar mítico que un sitio real. Y sobre todo, que era una especie de desierto sin vida, donde incluso las casas particulares tenían que parecer deshabitadas. En una ocasión, Heinrich le mostró un pasillo que había encontrado dentro de un hotel Radisson y que le parecía particularmente gris e impersonal. Los Coen lo rechazaron. Heinrich se hartó y por fin les reclamó: pero si lo único que hay en este pasillo horrible es un sofá y un cuadro. Bueno, le dijo Joel Coen, tal vez si sacaras el cuadro, podríamos usar el pasillo. La frase que usó el mismo Joel para describir su visión del arte de Fargo es decidora. Le dijo a Heinrich: queremos la clase de paisaje y arquitectura más banal y espiritualmente demoledora posible. No queremos que diseñes nada. Mientras Marge intenta resolver el caso de los 3 muertos en la carretera, su esposo Norm tiene un problema muy distinto. Su hobby es pintar pájaros y va a competir con una de sus pinturas en un concurso donde se escogen ilustraciones para las estampillas del correo. El desafío es que su competencia son los Hauptmanns, de quienes no se sabe mucho, salvo que al parecer son pintores muy exitosos. Los Hauptmanns finalmente se quedan con la estampilla de 29 centavos, que era la mejor, y Norm se queda con la de 3. Marge lo consuela recordándole lo obvio: cuando la gente necesita estampillas y hay poca plata, siempre termina recurriendo a las más pequeñas. Lo interesante es que los Hauptmanns son una familia real, que vivía en el barrio de los Coen cuando estos eran niños. De los 5 chicos Hauptmanns originales, 3 de ellos terminaron siendo pintores y cosecharon diversos triunfos a nivel nacional entre 1987 y el 2017. Pero fuera del mundo doméstico de los Gunderson, con sus huevos revueltos, sus fricasés de pollo y sus estampillas, está el universo cruel de la parte de los crímenes. Está la brutalidad del personaje de Steve Buscemi, que recibe una paliza de parte de Proudfoot, más un tiro en la cara de parte del suegro de Jerry, y ambas cosas lo convierten en un pistolero sanguinario que solo puede ser detenido con un hacha. Y una vez despachado, claro, a Buscemi le toca ser destazado y molido a través de una máquina chipeadora de madera, en una de las escenas icónicas de Fargo. La chipeadora de madera era real. La desmontaron y adaptaron para que Stormare pudiera manipularla sin riesgo, y luego la dejaron casi nueva e intacta. Al final del rodaje, la producción anunció que la máquina estaba en venta. Milo Durban, un avispado miembro del equipo técnico, decidió comprarla por $200 y se la llevó a su casa. Cuando los Coen regresaron a Minnesota, el año 2008, para filmar Un hombre serio, Milo Durban se las llevó al rodaje y les pidió que la autografiaran con un Sharpie. Ambos lo hicieron muertos de la risa. Luego, los Coen mencionaron la historia de la chipeadora en una entrevista,
Una cosa llevó a la otra y un día a Milo Durden lo llamó un empleado del centro de convenciones de Fargo, la ciudad real. ¿Le gustaría traer la chipeadora de madera a nuestro terruño y ponerla en exhibición por algunos días? La invitación incluía hotel de lujo y las llaves de la ciudad. Nota al pie. Este último detalle es muy Fargo. Fin de la nota al pie. Milo Durden terminó vendiéndole la chipeadora de madera a la ciudad por $17,000 y hoy la máquina está en exposición permanente en el centro de convenciones. Fargo se estrenó el 8 de marzo de 1996. La competencia ese fin de semana eran 3 películas muy distintas. Hellraiser Bloodlines, una de terror, Regreso a casa parte 2, que era una aventura infantil con perros, y La jaula de las locas, con Robin Williams y Nathan Lane. Pop, I'm getting married. Esta última película fue la que se llevó la mayor recaudación. Fargo fue la que tuvo las ganancias más modestas. Pero hay un detalle. La jaula de las locas se estrenó en 2.200 salas y recaudó $18 millones. Fargo solo ganó $717,000 ese fin de semana, pero lo hizo con un estreno limitado en solo 36 salas en todo el país. Fargo terminaría recaudando más de 60 millones a nivel global, a partir de un presupuesto inicial de $7 millones. Sigue siendo uno de los mejores negocios que haya hecho un estudio con una película de los hermanos Coen. Tony Denman, el actor infantil que interpretó al hijo de los Lundergaard, no tenía idea de quiénes eran los Coen antes de aparecer en Fargo. Cuando vio la película estrenada, la película donde él había trabajado, todavía era menor de edad. Ya adulto y convertido en padre de familia, fue entrevistado por Todd Melby para su libro. Este le preguntó si había dejado que su hijo, de 12 años, viera Fargo. No, dijo Denman, no quiero que se asuste. No es tanto la violencia, es que creo que la película te cambia un poco. Pierdes algo de inocencia al verla. Esa es una cuña muy Fargo. Y llegamos a la pregunta que dejamos pendiente. ¿Por qué William H. Macy terminó siendo Jerry Lundegaard? ¿Qué pasó con Bill Choppert, el otro actor que era oriundo de Minnesota, que conocía el lugar, los acentos y las personas? ¿Por qué ese hombre no se quedó con el papel? La cosa fue así. Choppert y Macy, cada uno por su lado, audicionaron varias veces para los Coen. Los hermanos no lograban convencerse ni por uno ni por otro. Macy estaba en Chicago. La vida de Choppert era más complicada. Aparte de ocasionales papeles de teatro o televisión, su oficio principal, aquello con lo que se ganaba la vida, era la animación de eventos corporativos. Es decir, Choppert era convocado, por ejemplo, a Oregon, tomaba un avión, se subía al escenario de un centro de eventos y presentaba el premio al mejor empleado del año o conducía distintos concursos entre las áreas de una empresa. Un viernes de 1994, mientras se alistaba para volar a Florida a uno de esos trabajos, lo llamó su agente y le dijo: «Los Coen te quieren ver de nuevo, tienes que volar a Nueva York esta noche». «Voy viajando a Florida», contestó Choppert, «lo siento. Este es mi trabajo de lunes a viernes, con esto pago las cuentas y lo de las audiciones es secundario. Además, ya me han visto varias veces». Choppert decidió plantar a los Coen e irse a Florida y el resto es historia. Macy fue casteado para la película. Choppert siguió con su vida de actor regional. Tuvo roles pequeños en comedias como Feeling Minnesota y El regalo prometido con Schwarzenegger. Pero su carrera actoral nunca despegó como lo habría hecho de haber trabajado en Fargo. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Mientras los Coen seguían adelante con la preproducción del filme, a fines de 1994, Bill Choppert inició un noviazgo con la mujer que pronto se volvería su esposa. Se casaron en 1995 y siguen juntos hasta hoy. «Tengo la vida que quise tener», le dice Choppert a Todd Melby en su libro. «No lamento nada y vivo tranquilo». De haber estado metido en el rodaje de Fargo, Choppert nunca habría conocido a su mujer. Heck, Norm, you know, we're doing pretty good. En la encrucijada de elegir entre el vértigo de ir a una audición con los Coen o apostar por la pega segura de animar un evento corporativo, eligió lo segundo. Y eso le dio un golpe de suerte, quizás el único que importa a estas alturas. Encontró el amor. Eso también es muy Fargo. Soy Daniel Villalobos
Y recuerden que este lunes 9 de marzo partimos el taller de cine online. Pueden revisar los detalles en mis perfiles de redes sociales. Hasta la próxima.